El pasaje que vamos a estar estudiando hoy es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, pero antes yo quisiera que viéramos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Antes de comenzar con el estudio de hoy, quisiera que viéramos el contexto de lo que Pedro nos va a hablar en esta mañana. El contexto de su vida. En Juan 21, versículo 15, versículo 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El momento en que Jesús está haciendo esto con Pedro, es la tercera ocasión en que Él se les manifiesta después de su resurrección. Se les manifiesta a sus discípulos y dice ahí la palabra que Él los encuentra ahí en el mar de Galilea o Tiberias, como se le dice también. Los encuentra ahí y los ve pescando y tenían dificultades con la pesca, pero luego Él les da una instrucción y logran pues tener una pesca fabulosa. Y después de eso les dice: vengan para que cenemos, para que comamos aquí juntos. Y dice ahí Juan que cuando hubieron comido, pues Jesús llama a Pedro, ¿verdad? Y le dice, le pregunta si me amas, Pedro, y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesucristo está por partir. Él sabe que su hora está cercana y Él quiere dejar un legado a Pedro. El legado es que Él haga lo mismo que Él ha hecho con él. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. En Lucas 22, 32, la ocasión en que viene Jesús y le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, para darte duro. Pero en el versículo 32 le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, el papel de un pastor es duro y el enemigo busca a zarandear a todo aquel que está en el liderazgo espiritual. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor. Qué refrescante es escuchar esas palabras, que nuestro Señor ha rogado por nosotros,
ante esa situación. Pero Jesús no solamente le dice eso a Pedro, sino que le dice, confirma a tus hermanos, establecelos, reafírmalos, cuídalos, ratifícalos, valídalos. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro. Y pensando en esas cosas, pensando en todo lo que Jesús hace con Pedro, creo que Pedro escribe el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Segunda de Pedro 1, versículo 12 al 15 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro plantea el pasaje mostrándonos tres cosas. Una de las cosas la vemos en el versículo 12. No dejaré, dice, de recordarles siempre estas cosas. No dejaré de recordarles. El segundo punto, del versículo 13 al 14, voy a despertarlos. Y si es necesaria la amonestación, lo voy a hacer. Voy a despertarlos de su adormecimiento espiritual. Tercer punto. El apóstol Pedro ahí en el versículo 15 nos da una perspectiva. La perspectiva correcta que el creyente debe de tener con respecto a su muerte. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está haciendo aquí? Nos está hablando del cuidado de un pastor. El cuidado de un pastor. Y vamos a comenzar con el versículo 12 para ver cómo Pedro nos plantea ese cuidado. Por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Un pastor que cuida a sus ovejas es un pastor que nos recuerda. Porque el problema del cristiano no es tanto que necesitamos suficiente conocimiento o un conocimiento actualizado o un conocimiento completo de la palabra de Dios. El problema del cristiano es que se nos olvida la palabra. Somos olvidadizos. Tenemos un problema de memoria. Y por tanto, es necesario recordar. Pedro aquí nos está explicando que lo que él nos va a decir será un
no se trata de nuevas enseñanzas, se trata de repetir. Lo mismo de siempre. Nosotros no necesitamos una nueva enseñanza o doctrinas raras o doctrinas con nuevas enseñanzas. No, el problema es que somos olvidadizos y necesitamos de la predicación y que nuestra predicación sea la palabra de Dios. Yo no tengo que venir aquí a plantearles nuevas doctrinas, plantearles nuevo conocimiento. Es la palabra de Dios. Y se trata de repetir y repetir, porque tenemos el problema de memoria. Se nos olvida fácilmente lo que Dios nos muestra en su palabra. La comunión es importante. Nuestro devocional. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra? Es importante. Eso nos hace recordar todo eso que se nos olvida de la palabra de Dios. Es más, ustedes saben que cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué es la Santa Cena? Para recordarnos de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, cómo Él dio su vida, cómo Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Dice la palabra también que la labor del Espíritu Santo es la de recordarnos la verdad de Dios. Ahora quiero mostrarles unos 12 ejemplos de cómo un creyente puede estar olvidando lo que Dios le muestra en su palabra. Miremos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Apocalipsis 2, versículo 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor dice, qué bueno que seas celoso por la verdad. Qué bueno que no soportes a los malos. Qué bueno que trabajes arduamente por mi obra y que te inquiete mucho el pecado en las personas, la falta de santidad en un hermano. Qué bueno, eso es bueno. Pero a la par de eso, tengan cuidado, tengamos cuidado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, es bueno ser celosos porque tengamos una vida santa y agradable a nuestro Dios. Es bueno que nos incomode
la falta de santidad en un hermano. Pero tengamos cuidado, porque de repente nos estamos olvidando del primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? El amor de Cristo. Cómo el Señor nos ha amado. ¿Cómo somos nosotros? De repente somos unos hipócritas. De repente nos cuesta tener victoria sobre el pecado. Y no queremos reaccionar o reflexionar con respecto a nuestras vidas. Pero recordemos, ¿qué hizo Cristo al respecto? No viene y nos acusa, no viene y nos condena. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese amor que Cristo ha tenido por nosotros, es el amor que nosotros debemos demostrar a aquel hermano que nos causa agravio, aquel hermano que no muestra madurez en su vida. Amémoslo. Tengamos cuidado de olvidarnos de ese primer amor. Y por tanto, versículo 5, ¿qué dice? Recuerda. ¿Ven? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acuérdate. ¿Qué problema tenemos nosotros de memoria, hermanos? Y por eso muchas veces nuestras actitudes son incorrectas, porque nos olvidamos. Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Es otro ejemplo de cómo nosotros podemos olvidarnos. Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De repente Dios viene y decide prosperarte. Él quiere que seas una persona próspera de repente y te prospera. Y estás en aquella comodidad de tu vida, en tus casas artesonadas, saciándote de todo el bien que Dios te está dando. Y de repente lo que sucede en tu corazón es que en vez de tener un corazón agradecido por Dios, en vez de recordar que quien te bendice es Dios, se te olvida
y tu corazón se enorgullece y crees que esa prosperidad proviene de tus propias habilidades. Te olvidas de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te olvidas de cómo Dios te ha rescatado de esa esclavitud del pecado en que vivías antes. Quiero darles una advertencia que tenemos en Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 11 y 13. Dice lo siguiente: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Hermanos, guardemos nuestro corazón de no olvidarnos de Dios, porque tarde o temprano nos vamos a secar espiritualmente. Nos vamos a secar. Volviendo al pasaje, vemos como el apóstol Pedro comienza diciéndonos: por esto, dice, por esto yo no dejaré de recordarles estas cosas. Esa frase, por esto, es una conjunción que enlaza o une lo que él va a decirnos con lo que acaba de decirnos anteriormente. ¿Y qué es lo que el apóstol Pedro nos acaba de decir? Veamos el versículo 11, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 11: porque de esta manera os será otorgada, dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice, porque Pedro desea que nosotros recibamos esas recompensas eternas. Por eso es que Pedro nos escribe estas cosas, por el tema de las recompensas en el reino eterno, porque nuestra entrada al reino eterno, dice Pedro, sea generosa, tenga muchas recompensas, amplias recompensas. Ese es el deseo del apóstol Pedro. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15, el apóstol Pablo nos lo plantea de esta manera. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Pedro nos había dicho: añadid a la fe, a ese fundamento, virtud, a la virtud, paciencia, y así sucesivamente el proceso de santificación en nuestras vidas. Pablo nos dice aquí: el fundamento es Cristo. Ustedes no son salvos por obras, no son sus obras la que los salva a ustedes, pero ustedes deben de edificar obras que sean agradables a Dios sobre ese fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, dice,
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Hermanos, sobre ese fundamento edifiquen oro, plata, piedras preciosas, y eso es referencia a esas obras que son agradables a Dios. Sobre ese fundamento ustedes edifiquen sus vidas para santificación. Apártense de todo pecado. Edifiquen buenas obras, pero no edifiquen madera, heno, hojarasca, o sea, esas obras que no son eternas, porque eso se va a quemar. Se va a quemar. Y si tu obra se quemare, dice, si la obra se quemare, él sufrirá pérdida. No vas a recibir recompensa. Eso es lo que te está diciendo. No vas a tener ninguna recompensa en la eternidad. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo se asegura de decirte, sí, vas a estar con el Señor, pero no vas a recibir las recompensas que Dios quiere darte. Y sabemos por todo el contexto bíblico que el que verdaderamente ha recibido la verdad del Evangelio va a buscar hacer las buenas obras que le van a traer esas recompensas en la eternidad. Va a existir esa tendencia porque el contexto bíblico nos lo dice. Jesucristo mismo, Él nos promete que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Si eso no está pasando en tu vida, si no se ve fruto en tu vida, es para que reflexiones y pienses, ¿a dónde estás parado? Si verdaderamente estás en el fundamento que es Cristo. No dejaré, dice Pedro, de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Si leemos los versículos anteriores, nos está hablando de las cosas en cuanto al Evangelio y nuestra santificación. Pedro nos ha venido hablando de las cosas del Evangelio y de cómo Dios nos ha dado esas herramientas adecuadas para una vida piadosa. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que podamos participar de su naturaleza divina. De esas cosas Él nos va a recordar siempre. Y eso es lo que un pastor
debe de recordar, hermanos, si cuando le estoy hablando de un pastor, no les estoy hablando del pastor Sergio o de mi persona solamente. Creo que en cierta manera todos nosotros somos pastores. ¿Saben por qué? Porque el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y el mandato es a todos. Y usted tiene que estar haciendo discípulos. Usted en cierta manera es un pastor para su discípulo. Y usted no debe dejar de recordar las cosas del Evangelio y las cosas en cuanto a la santificación que Pedro nos menciona cuando nos dice que Dios nos ha dado todas esas herramientas y por tanto, añadida a vuestra fe, dice en los versículos anteriores, virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Qué es eso, hermano? El proceso de santificación en nuestras vidas. No debemos de dejar de recordar el Evangelio y esa santificación en nuestras vidas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro dice, aunque usted diga que esas cosas ya usted las sabe, aunque usted diga que ya usted es salvo, aunque usted hasta se moleste porque se le repitan estas cosas, aunque no me guste, el cuidado de un pastor es la de recordar siempre las mismas cosas, hermano. No se trata de estar creando nuevas doctrinas o de estar predicando cosas que estén acondicionadas a lo que a usted le gusta o quiere escuchar. No se moleste porque se le recuerde. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermanos, el problema que puede estarse dando en la conducta de tu hijo es que probablemente no estamos siendo consistentes con venir y repetir y repetir y repetir la palabra de Dios. Estamos usando nuestra propia lógica, nuestro propio razonamiento, lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestros hijos. Cuando se nos habla de la disciplina, decimos, no, eso es provocar en mi hijo algo terrible, una frustración terrible en su vida. Cuando la palabra de Dios te dice claramente que hay que corregir con disciplina, si es necesario. Pero nos resistimos a eso, porque no queremos repetir la palabra de Dios. Pedro entiende el mensaje de Dios y él entiende la orden de Jesucristo. Afirma a tus hermanos.
De tal manera, hermanos, que la función de un pastor no es inventar nuevas doctrinas, porque nuestro problema es memoria. Se nos olvida fácilmente las cosas. Por eso es que Pablo en Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aunque vosotros las sepáis, dice Pedro, y estéis confirmados en la verdad presente. Esa palabra ahí, confirmados, que Pedro está utilizando, hermanos, es la misma palabra que vemos en Lucas 22:32, el que leímos al principio, cuando Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro está cumpliendo con la orden de su Señor. Recordar. Pero también hay otro punto bien importante en el cuidado de un pastor. Versículo 13 al 14. Pues tengo por justo, en cuanto a que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Un pastor que cuida a sus ovejas nos despierta. Fíjense, en el primer punto, el problema es la memoria. El problema es que hay que recordar. Aquí el problema es de una resistencia a la verdad de Dios. No es un problema de olvido. Es un problema de que nos resistimos. ¿Cuántos de nosotros estamos hasta aquí de conocimiento de la palabra? Y hasta la podemos recitar sin ningún problema. Nos la sabemos. Tenemos los argumentos de la palabra de Dios aquí. Pero el problema es que nos resistimos a vivir conforme a esa palabra. Hay una resistencia en nosotros que nos mantiene adormecidos espiritualmente. Un creyente puede estar adormecido espiritualmente. La gloria de Dios no está ardiendo en su corazón. La energía espiritual en su vida está ausente. Su pasión por servir a su Señor se ha apagado. Estamos dormidos y es necesario que se nos despierte espiritualmente. ¿Cuántos argumentos nosotros presentamos para justificar el por qué nosotros no servimos? En Primera de Juan 2:28 nos dice, Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, dejémonos de excusas. Despertemos de ese adormecimiento espiritual.
en que podemos encontrarnos. Y siguiendo con el pasaje, el apóstol Pedro nos dice, pues tengo por justo. Pedro lo ve como su deber. Es su deber, es obligación ante la justicia de Dios el recordar, el venir y despertar a los hermanos de ese letargo espiritual en que se encuentran. Luego dice, en tanto que estoy en este cuerpo, pues tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, Él va a seguir, Él va a servir al Señor durante su peregrinaje. Hermanos, un pastor, un verdadero pastor, es aquel que durante el Señor lo tenga aquí, en esta tierra, Él nunca va a considerar retirarse de su servicio al Señor. Aquí no hay jubilación. Mientras esté en este cuerpo, dice Pedro, yo no voy a dejar de hacer estas cosas. Actualmente estamos animando a los hermanos con relación a nuestras reuniones en la tarde, al culto en la tarde, porque es importante, hermanos. Eso nos mantiene despiertos, eso nos despierta. Pero probablemente usted dice, yo no voy a pasar metido todo el día en la iglesia, peor el día domingo, si es mi día de descanso. ¿Quién dice que es tu día? ¿El Señor dice que el domingo es mi día o es el día de Él? 6 días trabajarás, dice el Señor. Esos sí son suyos. 6 días. Haga lo que quiera con esos días. Obviamente, ¿verdad? No estoy animándolo a desobedecer a Dios. Haga lo que tiene que hacer en esos 6 días. Pero hermanos, el 7º día, ¿de quién es? Un día nada más. Y se lo estamos quitando a Dios. Nos molesta. Nos molesta. Realmente todos los días son de Dios, pero a Él le ha placido darte 6 y Él solo uno, necesita uno. Pero ese día, miren lo que ha pasado en nuestras culturas. Ese día es el día que queremos dormir porque estamos cansados. Hermanos, si necesita descansar, hágalo en el término de esos 6 días que Dios le ha dado, porque este día es del Señor. Y ese día aquí vamos a estar. Un pastor que cuida sus ovejas nos despierta corrigiéndonos con firmeza. Como se trata de un problema de resistencia a la verdad, hermanos, no es un problema de olvido. Pedro dice que debe de valerse de la amonestación. Y créanme, esa es la parte más difícil de un pastor. Porque esa corrección con firmeza duele y toca tu orgullo. Toca nuestro orgullo.
Y la reacción que vamos a tener ante eso depende de nuestro grado de madurez. Y muchas veces uno sabe que tiene que amonestar y sabe que la reacción, alístese. Como dice Proverbios capítulo 9, versículo 8 al 9, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Si el pastor no quiere que lo aborrezca el escarnecedor, pastor, absténgase, no lo reprenda. Pero eso es lo que Dios quiere del pastor. No, hermano. Va a reprender, aunque lo aborrezca. Corrige al sabio, dice, al sabio, y te amará. ¿Quiere saber si usted es sabio? Solo mire si usted es dócil a la amonestación. Si usted es abierto a pensar y ver si verdaderamente necesito ser despertado de mi adormecimiento espiritual en que me encuentro. Que tengo 30 años de estar... No, hermanos. 30 años de estar dormido. Despierte. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Usted puede decir, pero pastor, tenga cuidado también, porque hay que saber el momento en que debe de reprender. Tenga cuidado porque hay momentos en que no son adecuados para eso. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, usted quiere ponerle tiempo a Dios. No, ahorita no es tiempo. Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, esa palabra redarguir es amonesta. Arremete. Llega con tiempo al problema. A tiempo y fuera de tiempo. Usted puede decir, ¿cómo es posible que usted pueda atreverse a decirme esas cosas? Claro, por eso es que Pablo dice, mas os he escrito, hermanos, en Romanos 15:15, mas os he escrito, hermanos, os he escrito en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. La amonestación para Pablo es un atrevimiento. Siguiendo ahí con el versículo 14 del pasaje, sabiendo que en breve, dice, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Un buen pastor, un pastor que cuida a sus ovejas, debe de despertar a la congregación sabiendo que va a llegar el momento en que va a abandonar su cuerpo. Y Pedro miraba con expectación su muerte próxima, porque habla de su cuerpo como una tienda de campaña. Literalmente
en el pasaje así lo dice. Llegará el momento en que yo deba de partir o de abandonar esta tienda de campaña. ¿Por qué Pedro usa esa terminología? ¿Saben por qué? Porque, hermanos, debemos de ver que este tiempo que estamos aquí es un tiempo en que estamos en este cuerpo, en esta tienda de campaña, porque el día de mañana vamos a estar en la morada permanente. ¿Quién invierte todos sus recursos? Perdón. Todos sus recursos en una morada que es temporal. Eso es lo que Pedro está mostrándonos. Yo no estoy invirtiendo mis recursos en esta morada temporal. Yo estoy invirtiendo mis recursos en esa morada eterna. Y esto es una terminología que parte de una imagen que estos primeros escritores tenían en lo que fue el recorrido que el pueblo de Israel hizo a la tierra prometida, ¿recuerdan? Por eso es que ellos escribían de esa manera, porque están mostrándonos, hermanos, esto es temporal. Tratemos de invertir nuestros mejores recursos en lo eterno, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No sabemos cómo supo Pedro, no sabemos cómo supo el momento en que él iba a abandonar